Buenas noches, muy buenas noches con todos. Eh, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de residencia, supervisión de proyectos productivos, agropecuarios y de riego en el marco de Invierte P. Este curso se va a llevar a lo largo de 3 sesiones. Estas sesiones son las siguientes. En la sesión 1, que nos corresponde el día de hoy, vamos a ver todo lo relacionado a las generalidades de los proyectos productivos y de riego, las consideraciones relacionadas a la residencia y la supervisión, pero dentro del contexto de Invierte P. Y finalmente vamos a hablar sobre el marco normativo de la residencia y de la supervisión. En la sesión número 2, que se va a desarrollar la siguiente semana, vamos a ver ya lo que es la residencia, la supervisión, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, y también la gestión documentaria que estos dos entes de la gestión del proyecto, de la ejecución del proyecto, van a generar. En la sesión número 3 ya nos vamos a referir de forma más específica a lo que es la programación y el control dentro del marco de los proyectos productivos y de riego, y después la modificación o las modificaciones que se presentan durante la ejecución de estos tipos de proyectos, y por último, la valorización y liquidación de estos proyectos. Ya en el transcurso de estas clases vamos a ver que la residencia y la supervisión son actividades que tienen son acciones que tienen actividades muy puntuales, muy claramente definidas, ¿no? Estas permiten que ambas ejecuten, implementen un proyecto y que luego de las dos, una sea quien continúe el proceso de ejecución hasta la liquidación. Entonces, la sesión de este día va a centrarse en las generalidades de estos proyectos. Tanto los proyectos productivos como los proyectos de riego en el marco de Invierte P son intervenciones que se desarrollan a partir de la incorporación de recursos, ¿no?, para la ejecución financiera de gastos. Ahora, estos dos tipos de proyectos tienen características particulares cada uno. Incluso, como verán ahí en la diapositiva, se darán cuenta que las características son distintas, no son diametralmente opuestas, si queremos entenderlo en ese sentido también. En tanto que en los proyectos productivos, su orientación es facilitar, promocionar, fomentar servicios de apoyo al desarrollo productivo, asistencia técnica principalmente, y estos servicios son de naturaleza intangible. En los proyectos de riego, la orientación es la ejecución de obras, ¿no? La construcción de infraestructura de riego o infraestructura hídrica, que puede ser de captación, de conducción o de distribución, que estén contempladas dentro de los ámbitos extraparcelarios, es decir, desde el río o de la toma hasta la entrega en cabecera de parcela. La otra diferencia está relacionada a, perdón, ya esas son las principales diferencias. De ahí ya tienen aspectos comunes. Ambos proyectos van a generar beneficios e ingresos económicos a los beneficiarios del proyecto, ¿no? Tanto el de proyectos productivos como el de infraestructura o proyectos de riego, ¿no? ¿Esto en qué sentido? A que una vez implementado el proyecto productivo de riego, los efectos del mismo van a traducirse en incrementos
del rendimiento o de la rentabilidad del cultivo, de la plantación, ¿no? Por lo tanto, eh, la cuantificación de los objetivos, de los beneficios, es fácilmente determinable, ¿no? Eh, en cambio, y también la otra característica común es que ambos van a dinamizar la economía local, ¿no? Esta dinamización se va a traducir en una dinámica económica territorial mucho más activa en ambos casos. Para los proyectos productivos se entiende esto más sencillamente porque la misma, los mismos lineamientos exigen o recomiendan que estos proyectos productivos se enmarquen en función a cadenas productivas priorizadas. Si son priorizadas, quiere decir que eh, convocan una cantidad importante de, eh, de agentes, ¿no? Eso hace de que estos interactúen más, por lo tanto, la dinámica de ellos implica mayor dinámica en la economía territorial también. Algo similar sucede en los proyectos de riego, ¿no? La generación, la construcción, ampliación de infraestructura de riego va a permitir que se dinamice la economía a partir del incremento o de áreas o eh, de productos, ¿no? Porque sabemos que el factor agua es determinante en varios, ¿no? Ya con el sistema de riego, ya eso se va a superar. Ahora, en los proyectos productivos, como ya habíamos mencionado, se van a orientar en función a cadenas productivas, es decir, se va a implementar un proyecto en la medida que eh, se, este, este proyecto esté vinculado a una cadena productiva ya previamente establecida, previamente identificada por la entidad sectorial o alguna otra entidad del Estado. Puede ser un gobierno regional, puede ser un gobierno local. Eh, Ahora, toda cadena productiva tiene como característica común al mercado, ¿no? El mercado que viene a estar dado por la demanda es el que va a mover o va a dinamizar la cadena productiva. Si es un mercado amplio que requiere un producto, pero en distintas presentaciones por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Se entiende que ese mercado o esa cadena productiva es muy dinámica, ¿no? Porque pueden consumir el producto de forma directa, una transformación básica, con una transformación, ¿no? Por ejemplo, los cítricos. Son importantes territorialmente, económicamente, porque se pueden consumir en fresco, directo, ¿no? Se pueden consumir de forma directa también, ya con algunos procesos muy básicos, en jugos, mermeladas, es decir, en el hogar pueden elaborarlos. Pero también se pueden consumir en estos derivados a partir de procesos especiales, ¿no? Jugos, néctares, mermeladas, que son ya transformaciones, digamos, algo más complejas. Pero pueden haber transformaciones más complejas incluso, ¿no? Por ejemplo, pastillas o edulcorantes con sabor a naranja o con contenidos cítricos, etcétera.
¿no? Es decir, ya el elemento, el producto original naranja, solo es parte de un ínfimo del producto principal. Esa es lo que se tiene que tener en cuenta en las cadenas productivas. Entonces, el proyecto productivo se va a orientar principalmente a aquellas cadenas que tienen esta característica, ¿no? Ya les mencioné la razón, porque eso va a garantizar que esa cadena, al verse incrementada por la oferta productiva, desarrolle mayores actividades. Ahora, eh, para los casos de proyectos de riego y también para los casos de proyectos productivos, hay una población objetivo específica que tiene que ser considerada. Vienen a ser los denominados pequeños y medianos productores, ¿ya? Ellos son los que van a ser la población objetivo. Para el caso de proyectos productivos, estos pequeños y medianos productores no deben de estar organizados o pueden estar organizados en todo caso. Es decir, el proyecto se va a implementar si es que ellos están o no están organizados, es indistinto. En el caso de proyectos de riego, los beneficiarios, que también van a ser pequeños y medianos productores, sí tienen que estar organizados, ¿no? ¿En qué tipo de organización? En una organización de usuarios de agua, que puede ser un comité, una comisión o una junta. Ahora, ¿por qué en proyectos de riego tienen que ser estas entidades, ¿no? Este comité, comisión o riego, y en proyectos productivos no? En proyectos de riego tiene que ser así porque a estos beneficiarios que van a estar constituidos en con un comité, comisión o junta, se les va a entregar la infraestructura para que ellos la operen y manejen. No le puede entregar el Estado la infraestructura hídrica al ingeniero Eloy solamente porque es el ingeniero Eloy, ¿no? Le tendría que entregar la infraestructura hídrica a la organización de usuarios a la cual el ingeniero Eloy pertenece. ¿Ya? No, no hay otra forma. En cambio, en proyectos productivos no se requiere esto porque en proyectos productivos no se, ¿cómo se llama esto? La infraestructura que se pueda generar, infraestructura grande, postas, veterinarias, cosas así, van a permanecer con la entidad. No se le va a trasladar a los beneficiarios, ni para operación ni para mantenimiento, ¿no? Bajo prácticamente ningún esquema. Ahora, eh, en ambos casos, ya en ambos casos, el común denominador de estos usuarios, además de ser pequeños y medianos productores, es que eh, a partir de la actividad productiva que desarrollan, la agricultura o la ganadería, estos generan utilidades atribuibles a su proceso de producción, ¿no? Estas utilidades pueden ser mínimas, ¿ya? Pueden ser ínfimas, es decir, invierten 10.000 y ganan solamente 10 soles o 100 soles en toda la campaña, pero debe de estar presente esta generación de utilidades. ¿Qué quiere decir que generan utilidades? Prácticamente quiere decir que es sostenible, ¿no? Porque cubren sus costos de producción y una vez cubiertos sus costos de producción, empiezan a generar utilidades, ganancias, ¿ya? Eh, ¿Esto por qué? Esto porque bajo ese supuesto se entiende que estos beneficiarios, en el caso de proyectos de riego, están en la capacidad de poder cubrir un aporte que va a ser denominado tarifa de agua, ¿no?
es decir, van a conducir toda su producción agrícola, ganadera, lo que sea, van a invertir recursos, dentro de ellos económicos, dinero, y luego van a poder obtener utilidades para una vez hecha la venta. Y estas utilidades van a permitirle cubrir estos costos de la tarifa de agua, en este caso. Y en el caso de los proyectos productivos, ¿no? Es algo similar. Los beneficiarios a la fecha ya tienen unidades de producción conducidas o que están conduciendo, que les generan algún tipo de utilidad mínimo, aunque sea, y que con el proyecto esta utilidad se va a incrementar. Y esta utilidad les va a permitir a estos beneficiarios poder reconocer algún tipo de pago representativo, ¿no? Por la asistencia técnica, la capacitación que la unidad productora les va a seguir brindando. Este es el esquema de elementos necesarios para que un productor se inserte en el mercado, ¿no? Como habíamos dicho, los dos proyectos se vinculan directa e indirectamente con mayor o menor atención a lo que son las cadenas productivas, tanto el de riego como el de, ¿cómo se llama esto? El de un proyecto productivo. Ahora, para que el productor se vincule ventajosamente con estos mercados, en esta cadena, el Estado considera que tiene que estar presentes los siguientes elementos, ¿no? Tienen que manejar paquetes tecnológicos apropiados, adecuados para ellos, tienen que desarrollar una conectividad con, ¿no? Y también una asociatividad con enfoque de desarrollo territorial. De los paquetes tecnológicos apropiados, adecuados, el Estado considera que es necesario el desarrollo de infraestructura productiva, activos, ¿no? Para brindar el servicio. Esto no es a favor de los beneficiarios, y no vayan a entenderlo como que el Estado está indicando que le debe de construir su galpón a cada uno, que le debe de construir su planta de secado, su mini planta de secado para cada uno de los beneficiarios, etcétera. No, eso no quiere decir esto. La infraestructura productiva tiene que ser aquella que le brinde servicios a un grupo grande de pobladores. Igualmente tienen que manejar tecnologías e insumos de calidad, ¿no? Ahora, en este aspecto de tecnologías e insumos de calidad es determinante el conocimiento, ¿no? Si el productor no conoce, no entiende o no sabe la existencia de estos productos, simplemente no los va a adquirir y no los va a utilizar. Pero tener conocimiento de la existencia de estos productos no es suficiente para su uso, ¿no? Tiene que haber el proceso de entrenamiento que le permita al beneficiario hacer un uso apropiado ya de estas tecnologías, de estos insumos de calidad. Para eso se van a desarrollar las acciones de generación o de desarrollo, de transferencia de conocimientos, de capacidades, lo que conocemos como capacitaciones y asistencia técnica. Para lo que es conectividad con mercados, el Estado considera también que es necesario infraestructura, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de brechas de servicios públicos, lo primero que tenemos que pensar siempre va a ser si existe infraestructura apropiada para la prestación de ese servicio. En gran medida, nuestras brechas están determinadas por la inexistencia de infraestructura.
Entonces, al momento de elaborar los proyectos productivos y de riego, ustedes tienen que considerar también estos aspectos, ¿no? Para los casos de proyectos productivos, con mayor atención. Para el caso de proyectos de riego, digamos que el árbol de definición de las necesidades de elementos presentes es un poquito distinto. En cuanto a los componentes que se pueden desarrollar en los proyectos productivos, componentes orientados a los beneficiarios, ojo, puede ser la asistencia técnica, la capacitación, la articulación al mercado y la transformación y comercialización. Pero esta transformación y comercialización va a ser básica, ¿ya? Va a ser muy sencilla. Retiro de polvos, empaques, presentaciones, nada más. Bajo ningún caso se está dando a entender que esta transformación va a ser compleja, es decir, no pueden plantear acá, o por ejemplo, un proyecto productivo donde consideren, ¿no?, la transformación en néctares, digamos, ¿no?, en cítricos, y plantean que se va a producir néctares, porque ese es un proceso de transformación algo complejo. En articulación de mercados es también el acompañamiento, la asesoría, la orientación. Y en transformación y comercialización, como dijimos, ¿no?, la transformación primaria, empaques, presentación. En lo que es capacitación y entrenamiento, son eventos de adiestramiento o que pueden ser periódicos, pueden ser regulares, ¿ya? Pueden ser individualizados, es decir, hay una capacitación en manejo de fertilizantes que no necesariamente está vinculada de forma directa con otra capacitación que puede ser control de malezas, ¿no? Eso en el caso de proyectos productivos, estamos diciendo, ¿ya? O también pueden ser estas capacitaciones mediante la figura de programas, ¿no? Es decir, toda una conceptualización de capacitaciones, pero con una finalidad integral. Eh, y también acá dentro de esta están las pasantías, consultorías, etcétera, ¿no? Estudios de mercado y similares. Estos son los tipos de componentes que se puede elaborar para proyectos productivos a favor de los beneficiarios. Una vez más, esto es a favor de los beneficiarios. En el caso de proyectos de riego, ¿no?, los componentes son mucho más sencillos. Vamos a tener el componente de infraestructura de riego, en el cual está contemplado también ya todo lo que es equipamiento, ¿no? Por ejemplo, canales y sus compuertas, bocatoma más su compuerta y otros elementos de protección, y así. Pero todos son estructuras que van desde la captación hasta la conducción y distribución a nivel extraparcelario. Igualmente sus elementos accesorios, ¿no? O conexos, alcantarillas, rompepresiones, compuertas, caídas y demás. Ese es el primer componente a favor de los beneficiarios. El segundo componente que se puede generar en proyectos de riego para los beneficiarios es la capacitación y el entrenamiento, ¿no? Acá se le puede brindar a los beneficiarios capacitación y entrenamiento, pero principalmente en el manejo de la infraestructura de riego que se está generando. Eventualmente se puede considerar alguna capacitación o entrenamiento en alguna plantación, algún producto específico, solo si como parte de la estrategia del proyecto es la variación de la cartera
de cultivos, ¿no? Antes tenían 5, ahora tienen 8, pero de esos 5 originales, 2 ya pasaron a la historia y ahora están reemplazados por otros. En ese caso, ¿no? Se puede considerar como importante la capacitación porque ellos tienen que saber cómo gestionar, cómo conducir ese cultivo en específico. El proyecto productivo puede generar los siguientes activos: equipos de asistencia, módulos demostrativos, eventos de capacitación, los productores, equipos de capacitación, eh, pueden considerar también vehículos para la capacitación, transferencia de capacidades. En cuanto a bienes de infraestructura, si bien es cierto, hacia los beneficiarios no se puede eh, considerar otro, perdón, no se puede considerar la generación de infraestructura, ¿no? Hay que tener algo de cuidado con eso. Eh, un aspecto importante en los proyectos productivos es ¿cómo se llama esto? La implementación de módulos demostrativos. Estos módulos demostrativos tienen que tener ciertas características, ¿no? Primero, no deben de tener dimensiones para poder generar producción de calidad comercial que pueda ser colocable en el mercado. Tiene que poder brindar o puede ser, digamos, vinculada a mínimamente 30 beneficiarios, es decir, en un módulo de productivo demostrativo tienen que estar mínimo 30 beneficiarios, tiene que ser uno por localidad, ¿no? Pero esto es evaluable en función a la cantidad de beneficiarios. Eh, el área donde se va a implementar tiene que ser un área que le pertenece a la entidad, ¿no? Para que no haya luego problemas sobre titularidad del mismo. Acá tienen algunos de los activos estratégicos que se puede generar con los proyectos productivos, ¿no? Desde equipos de asistencia técnica hasta seleccionadores de semilla, equipos de fumigación, kits para análisis de suelos, de aguas, etc. Todo eso se puede generar con el proyecto productivo. Este es el, digamos que el conjunto de bienes estandarizados que se pueden generar. Eso no quiere decir que son los únicos tipos de bienes que se puede generar con estos proyectos productivos, ¿no? Se pueden generar algunos otros tipos adicionales. Por ejemplo, se pueden construir, ¿cómo se llama? No se puede, es un nombre de mi boca. Eh, Centros veterinarios municipales, centros de control de calidad, laboratorios de suelos, de aguas, de plantas, etcétera, ¿no? Pero siempre en cuando estas queden en poder de la unidad productora o en todo caso se les ceda en sesión de uso a un tercero, pero sin fines de lucro. Un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta es la recomendación de Invierte P relacionado a la orientación de los gastos, ¿no?
El 90% recomienda Invierte P que esté orientado a los costos directos, es decir, que sea infraestructura, equipos, vehículos, intangibles, etcétera. Un 5% a costos indirectos, el grupo de gastos generales, utilidad, impuesto general a las ventas, es decir, gastos atribuibles a una ejecución por administración indirecta. Y el 5% restante a otros gastos, ¿no? Gestión propia del proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación, en el caso de proyectos productivos, estudio de línea de base, etcétera. ¿Ya? No es una exigencia, es decir, Invierte P no descalifica porque no, tu inversión no esté exactamente en estos valores, pero sí recomienda que se haga el esfuerzo del caso para poder acercarnos lo más posible a estos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. En cuanto a la residencia y la supervisión en el marco de Invierte P, para proyectos de riego, los parámetros, los criterios de la residencia y la supervisión están establecidos, ¿no? Porque estamos hablando de residencia y supervisión de obras de infraestructura y ahí tenemos suficiente normatividad generada al respecto. Pero para el caso específico de proyectos productivos, la normatividad no es clara, no es específica y tampoco es abundante, ¿no? Lo que se hace ahí es suplir ciertas vaguedades o emplear algún otro instrumento normativo, técnico, para ir generando solución a vacíos que están dentro de estos esquemas de ejecución de proyectos productivos. En el caso de infraestructura de riego, eso no es problema, ¿no? Ahora, tanto la residencia como la supervisión orientan sus actividades para no solamente ejecutar el proyecto, sino verificar que este proyecto ejecutado pueda enmarcarse dentro de los parámetros de la inversión pública ideal, es decir, que puedan ser vinculados a la prestación de un servicio a favor de la población, que este servicio esté constituido por una infraestructura física, es decir, una construcción, equipamiento y desarrollo de capacidades. Esas vienen a ser los tres componentes en la prestación de servicios como resultado de la inversión pública. Ahora, esta inversión pública dentro de la cual se ejecuta la supervisión y residencia se caracteriza por ser conducida por una entidad del Estado. Para que pueda ejecutarse, tiene que haberse elaborado y aprobado un expediente técnico del proyecto y que esta aprobación tiene que estar vinculada a la existencia de una partida presupuestal aprobada y disponible, ¿no? Es decir, que tenga el presupuesto es disponible para que se pueda ejecutar. Esto ya hemos comentado. La finalidad de toda inversión pública, es decir, de los proyectos productivos y de los proyectos de riego, es disminuir la brecha de servicios. La brecha de servicios viene a ser una cantidad de beneficiarios que no pueden acceder a un servicio, ¿no? Esa brecha es amplia porque la han determinado las entidades sectoriales. Eh, Ahora, la disminución de brechas, como les comentaba hace minutos atrás, está íntimamente relacionada a la generación de infraestructura, ¿no? Porque si no hay infraestructura, no se puede brindar el servicio. E incluso si hay servicio e infraestructura, no se puede hacer nada. Tiene que haber capacidad, un médico, una enfermera, que operativicen todo ese equipo, todos esos activos.
Un criterio que siempre tienen que considerar ustedes al momento de elaborar un expediente técnico es que todas las actividades que van a plantear tienen que estar organizadas y esta organización va a permitir que se genere una programación, es decir, qué actividad se hace primero, qué actividad se hace después y así. Eh, Eso es la programación, la eficiencia, es decir, vas a desarrollar todas las actividades que tienes o tenías previsto. La eficacia es el presupuesto, ¿no? Que esas actividades que quieres o que tienes que desarrollar, ¿no? Tienes que hacerlo en un periodo de tiempo y con un monto de dinero previamente aprobado incluso, ¿no? Y esa es la eficiencia. Entonces, cuando estos dos se presentan, el proceso de inversión está garantizado, ¿no? Ahora, en cuanto al marco normativo de la residencia, ¿no? Para el caso de proyectos de riego tecnificado, hay una serie de dispositivos legales que han ido perfeccionando el proceso de residencia y supervisión. Para el caso de proyectos productivos, no ha habido tantas normas que orienten mejor la residencia y la supervisión. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Si han tenido la oportunidad de comparar los términos de referencia de una convocatoria de plazas para proyectos productivos, digamos en la región A, ¿no? En la región B, que también ha hecho lo mismo, el proceso de convocatoria, de elección, etcétera, es distinto, ¿no? No se ciñe eso. ¿Por qué? Porque básicamente no, la unidad productora no brinda el servicio de forma completa. En cuanto a los aspectos que deben de considerar para antes de iniciar la residencia y la supervisión, es la verificación de toda la documentación, tanto en la parte, en la versión física como en la versión digital del SEAS. Esta recomendación está más orientada a lo que son los administradores, los gestores de estos esquemas. Eh, Al momento de revisar la información requerida, ¿no? Presten atención al checklist de materiales, hoy día vamos a comentar eso. La regularización de información faltante y por último, la actualización de softwares o de aplicativos. En cuanto a la verificación digital de SEACE, esta tiene que guardar correspondencia con la información física que en el expediente técnico se ha generado. E igualmente se puede regularizar o documentar si es que hay información mínima, información reducida, etc. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta previo a la ejecución es la existencia de eh, de un plan de riesgos, ¿no? Este tiene que haber sido elaborado por un profesional calificado también, ¿ya? Y luego, en el caso de infraestructura, la implementación del Building Information Modeling, ¿no? Del BIM, para verificar si no hay inconsistencias, duplicidades, faltas en la propuesta de una inversión. Este es el contenido mínimo que debe de tener un expediente técnico, ¿ya? Tanto para riego como para eh, infraestructura, o para proyectos productivos, pero entonces los expedientes técnicos a recomendación de InvierteP debe de tener 4 grupos de documentos. El primero es el de estudios, donde están todos los insumos o los informes especializados que han permitido
la determinación de ciertos parámetros. Y el otro grupo, el segundo, son los documentos generales, donde ya empieza a describirse la propuesta de diseño del expediente, ¿no? Si van a haber cursos, capacitaciones, talleres, lo que fuese. Y está el grupo 3, que es ingeniería y detalles, y el 4, que es presupuesto y cronograma. Estos dos, como verán, están puestos ahí también de forma intencionada, ¿no? Porque estos dos van de la manito. Todo lo que se define como parte del diseño de ingeniería del proyecto tiene que guardar correspondencia con el presupuesto y el cronograma. No se puede haber considerado algún tipo de recurso que no se va a emplear, ¿no? Como decían alguien por ahí, por si acasito hemos puesto algo más para algún activo, algo que nos hayamos olvidado, no funciona así el Estado. En cuanto al proceso de ejecución propiamente dicho, es decir, a la incorporación del residente a la supervisión para casos de proyectos productivos, la incorporación puede ser por contrata directa o en todo caso a través de un proceso de selección, ¿no? Dependiendo del monto. Y algo similar para proyectos productivos. Ahora, esto mismo se aplica para proyectos de riego, pero considerando ahí, ¿no? Que tienen que verificar si es una administración directa o indirecta previamente. Ahora, un aspecto que tienen que considerar también, ya sobre todo en la ejecución y si hay partidas de contratación de profesionales que van a estar a su cargo, la recomendación es que ustedes manejen bien cuál es el periodo de desfase, digamos, de esta matriz de procesos de adjudicación y criterios de los parámetros que se tienen que tener en cuenta. Sin observaciones, no sin observaciones bases ni interpolación de quejas, y es lo mismo, pero con elevación de bases, interposición de recursos. Como verán, lo que se generalmente es la ampliación de los días de ejecución, ¿no? Por la cantidad de días que se está considerando. En cuanto a la modalidad de ejecución, los proyectos productivos, como mencionábamos, se van a poder ejecutar a través de una administración directa, es decir, la misma entidad que está promoviendo el estudio de inversión es la que se va a encargar de la ejecución. Ellos van a controlar los recursos, los plazos, los procedimientos, etcétera, ¿no? Todito lo va a hacer la municipalidad distrital, provincial, lo que haga a su vez. Esto se va a presentar ya únicamente cuando la entidad demuestra o puede demostrar que la administración directa es más rentable que una administración indirecta, es decir, sus presupuestos son algo menores, y también que la entidad tiene que estar adscrita al Sistema Nacional de Control, ¿no? Y de Contraloría. La otra forma de ejecución es por administración indirecta, ¿no? Este tipo de ejecución es algo común en infraestructura de riego, ¿no? La entidad convoca un proceso de concurso y se selecciona al encargado de la implementación del proyecto de infraestructura. Se denomina por administración indirecta porque quien va a administrar esa parte de los recursos del proyecto va a ser una persona que, digamos, tiene más vinculamiento con o menos vinculamiento con el Estado. En este caso, el tercero al cual se le va a encargar o se le va a solicitar que ejecute el proyecto va a denominarse como contratista. Para el caso de proyectos productivos,
Es poco común que se pueda implementar un proyecto a través de estas estrategias. Eh, en cuanto al presupuesto de una inversión pública directa o indirecta, básicamente el presupuesto, digamos que va a ser un poco mayor en los costos indirectos porque ahí se van a considerar los denominados conceptos de utilidad y de impuestos, ¿no? La utilidad viene a ser un porcentaje de ganancia a favor de quien ha implementado el proyecto. En el caso de una administración indirecta, por contrata, se consideran todos estos costos indirectos, ¿no? En una administración directa, es decir, cuando la misma entidad es la que va a ejecutar todo el proyecto, ya obviamente no se consideran la utilidad ni los impuestos, ¿no? Pero los costos unitarios todavía persisten. En cuanto a los parámetros de la administración directa e indirecta, ¿no? Hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en mano de obra, en una administración indirecta se considera el costo hora hombre del régimen de construcción civil y se pide rendimientos en ese mismo sentido. En una administración directa se considera el costo de hora hombre de la entidad que la entidad paga, pero igualmente se le exige rendimientos en el marco o en los esquemas de, ¿cómo se llama esto? De, de construcción civil, ¿no? En el caso de materiales, los precios se consideran con IGB y lo mismo en los costos del equipo. En una administración indirecta, el total del presupuesto del proyecto se determina sumando los gastos, los costos directos más los gastos generales, más la utilidad, y a este total se le extrae un 15%. Y luego se extrae el IGB, el 18% de este primer subtotal, se le suma este, y tenemos el costo total del proyecto, ¿no? Un poquito más complejo. En cambio, en una administración directa, que es propia de los proyectos productivos, la determinación de su presupuesto de proyecto se realiza sumando a los costos directos, no, perdón, a los costos directos, los gastos generales. Y listo. Es todo. No se requiere nada más. Bien. Sería todo en esta oportunidad, en esta primera sesión. Ya en la siguiente sesión vamos a ver con algo más de detalle lo relacionado ya a la residencia, sus funciones, sus responsabilidades, el tipo de gestión documentaria que tienen que realizar. No solamente son los informes, las valorizaciones, sino hay algunos otros documentos adicionales que se tienen que tener en cuenta. También vamos a mencionar algunos esquemas de trabajo, tanto principalmente en el marco de los proyectos productivos. Si hubiesen consultas, entonces quedo atento. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención. Nos estaríamos reencontrando la próxima semana. Muy buenas noches con todos. Permiso.
pero igualmente se le exige requisitos en el marco o en los esquemas de pero igualmente se le exige